Buenos días, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es David Petrocelli y los voy a estar acompañando en esta unidad 5 con los temas relacionados con la infraestructura digital. Este apartado va a estar dividido principalmente en tres grandes partes que tiene que ver con la computación en la nube, la ciberseguridad y la tecnología o la arquitectura blockchain. En principio vamos a atacar este primer componente que es el de computación en la nube. Bien. Para avanzar con el trabajo y para avanzar con el conocimiento de lo que vamos a ir desarrollando, dividimos esta presentación en cuatro grandes áreas. Primero vamos a introducir qué es la nube, luego vamos a atacar los conceptos y características principales de esta arquitectura. Vamos a trabajar con diferentes patrones, diseños y arquitecturas de la nube y después vamos a evaluar realmente cómo puede ser el impacto de esta tecnología, tanto positivo como algunas consideraciones que hay que tener en cuenta para las organizaciones con diversos ejemplos. Entonces vamos a comenzar por lo más simple, ¿sí? ¿Qué es la nube? ¿Sí? Para eso vamos a trabajar o vamos a tratar de entender que esto es un enfoque que se centra en la escalabilidad de recursos a través de Internet y que permite la conexión a una variedad de dispositivos a través de diversos puntos de acceso. Si dividimos la nube, es decir, el concepto original de cloud computing, ¿sí? Cloud viene del símbolo que se utiliza para representar habitualmente Internet, y computing o computación, ¿sí? Integra los conceptos de informática, coordinación y almacenamiento, procesamiento, networking y otras características. Entonces, si tomamos una definición o parte de la definición del NIST, ¿sí? Que fue una de las primeras publicaciones que podamos trabajar y la vamos a ver en la referencia, vamos a poder ver que la computación en la nube es un paradigma que permite ofrecer servicios a través o servicios de computación a través de Internet. Si queremos tratar de entender qué es la nube y cómo se compone, es muy importante que podamos entender cuáles son las cinco características principales. La primera tiene que ver con el autoservicio bajo demanda, es decir, yo puedo requerir nuevos recursos en base a mi necesidad, lo voy a poder utilizar desde diversos puntos de Internet y ese autoservicio me va a poder o me va a permitir asignar recursos y desasignar recursos en base a mis requerimientos, ¿sí? Eso lo que va a permitir es tener una elasticidad rápida. Yo puedo crecer y decrecer en base a mi carga y obviamente, de alguna manera, tengo que pagar por estos servicios, ¿sí? Entonces, la manera de que todos estos componentes que vamos a empezar a trabajar tengan sentido, ¿sí? Viene a partir de tener recursos que tengo disponibles, que los puedo utilizar, los puedo requerir y los puedo asignar y desasignar a lo largo del tiempo, permitiéndome tener una cierta elasticidad a lo largo del tiempo y solo pagando por lo que voy a estar utilizando. Este modelo de cloud computing podemos decir que es un nuevo modelo, ¿sí? Porque tiene menos de 20 años, apareció en 2006 para poder empezar a trabajar con la prestación de servicios a través de esta tecnología. Uno de los pioneros fue Amazon, ¿sí? Que vamos a ir discutiendo a lo largo del tiempo, pero digamos que es un concepto bastante novedoso. ¿Qué otra característica tiene que es importante? Es que es un paradigma, ¿sí? Como dijimos en el slide anterior, en el que los recursos se asignan y se reasignan de forma dinámica a través de los requerimientos que nos solicitan los usuarios a través de Internet. Para tener en cuenta en qué casos tiene sentido y para tener en cuenta cómo lo podemos utilizar, tenemos que considerar que esta asignación de infraestructura de recursos va a tener un conjunto de características que lo hacen diferente a la arquitectura tradicional. ¿Por qué? Porque nos va a brindar, nos va a llevar a que podamos automatizar la infraestructura, poder mover, es decir, escalar y reducir la cantidad de recursos que podamos asignar, tener métricas que nosotros vamos a poder utilizar para poder adaptarnos a los cambios de los recursos y poder ajustar a esta demanda variable. Todo esto se va a dar a partir de la evolución en la virtualización que fuimos viendo del hardware a lo largo del tiempo. Es decir, primero utilizábamos servidores físicos, luego empezamos a utilizar máquinas virtuales cuando la capacidad de los equipos empezaba a ser más grande. Y lo nuevo que podemos ver ahora, o este concepto que lo que utiliza, es, bueno, cómo podemos utilizar esa virtualización sin ser nosotros los dueños de ese hardware. ¿Bien? Y la última característica que vimos en el slide anterior es, bueno, voy a tener que pagar, o la ventaja es que voy a poder pagar solo por lo que utilizo. Es decir, si utilizo recursos, los pago. Si no los utilizo o los desasigno, no los tengo que pagar. Hablamos de
cuáles son estos habilitadores o hablamos de cuáles son algunas de las características que permitieron que se lograra esto, bueno, algunas las mencionamos recién, es decir, virtualización, es decir, tenemos cada vez hardware más potente donde podemos alojar más de una máquina virtual, podemos alojar más de un conjunto de recursos, ¿sí? Es decir, todo lo que es disco, procesadores y memorias, siguen placas de video y demás, siguen creciendo, siguen siendo más potentes a lo largo del tiempo, mientras se vuelve más eficiente también a nivel de eficiencia, y por otro lado cada vez tenemos más de estos dispositivos con mayor capacidad. Entonces, si combinamos mayor capacidad con mayor poder de virtualización y más dispositivos disponibles a lo largo del tiempo, donde nosotros los podemos utilizar a través de Internet, empezamos a tener plataformas que podemos acceder de cualquier lado, que podemos escalar y reducir a lo largo del tiempo. Em, Hablamos un poquito de esto, ¿no? De que en los servidores, ¿sí? Y por qué empezó también el tema de la virtualización, es porque a lo largo de su utilización, ¿sí? La capacidad que nosotros requerimos constante o promedio, ¿sí? No es siempre el 100%. O sea, el 100% se da en casos de procesamiento, en casos de rendering, en casos de análisis de señales, digamos que todo el tiempo estamos mandando jobs o tareas para ser procesadas. Pero digo, un uso normal de un servidor, de un conjunto de servidores, no están siempre al 100%. Pero si miramos esta relación, ¿sí? Si yo utilizo entre un 5 y un 15%, estoy consumiendo igual del 50 al 60% al 100% de la energía. Por lo cual, digo, hay que tratar de buscar una forma de lograr optimizar y reutilizar la capacidad que tenemos disponible, ¿sí? Entonces, de vuelta, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la virtualización, ¿sí? Vamos a agarrar un servidor físico, vamos a tener múltiples capas de aplicaciones y vamos a tratar de decir, bueno, vamos a optimizar el uso de la energía para no tener cada vez más servidores siendo utilizados en un bajo por ciento. Y acá, bueno, vienen todas las implicancias del green computing y demás, es decir, cómo puedo maximizar el uso minimizar el uso de la energía para reducir las emisiones de dióxido de carbono y, bueno, la contaminación del ambiente. Obviamente, sí, si yo puedo meter más cajas, ¿sí? Dentro de un servicio de paquetería, voy a tratar de utilizar un solo envío para hacer varias cosas. En este caso, lo mismo. Todo lo que yo pueda meter en una sola caja, lo voy a tratar de optimizar con objeto de mantener todo más organizado y optimizar los recursos. El mejor ejemplo, ¿sí? De cómo se puede adaptar una arquitectura tradicional o una arquitectura en la nube, sí, digamos, es este resumen de este gráfico con cuatro grandes patrones, ¿sí? Normalmente cuando uno desarrolla o normalmente cuando uno dispone de una arquitectura eh, on-premise o dentro del ambiente, ya sea universidades o ámbitos privados, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es conocer o deberíamos conocer cuál es la demanda de recursos que va a ir variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Y tener una capacidad que lo cubra, ¿sí? Entonces, para poder cubrir esta demanda, yo tengo que tener esta cantidad de recursos o esta cantidad de servicios o esta cantidad de servidores, ¿sí? Obviamente, cuando estemos cerca del tope, tiene sentido, ¿sí? Pero cuando estamos en la base, bueno, tenemos mucho hardware que está desperdiciado. Si nosotros no consideramos bien, nos pueden pasar cualquiera, digamos, de estos casos que están abajo. Es decir, si la demanda de recursos, por la razón que sea, excede nuestra capacidad, no vamos a poder dar servicio, ¿sí? Que es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, vamos a tener, por un lado, recursos desperdiciados y por otro lado, no vamos a poder atender el servicio que estamos brindando al usuario. Como resultado, ¿sí? Se trata de buscar algo que sea un poco más inteligente, algo que podamos trabajar y nos permita movernos siguiendo el flujo de los recursos que existen en la nube, ¿sí? En este caso es decir, bueno, cuando estoy en la base, tener solo asignado un conjunto de recursos y en la medida que vamos escalando y vamos necesitando, no sé, un Black Friday o algún tipo de estos servicios que sabemos que vamos a requerir en una determinada fecha y sabemos que va a crecer, ¿sí? Tratar de acompañar, digamos, los recursos con la carga del sistema, ¿sí? Esta es la primera gran distinción y el primer, creo que, gráfico relevante para esto que nos va a permitir, como les decía, empezar a flexibilizar, empezar a mover y jugar a lo largo del tiempo en base a la demanda. Obviamente, cuando estamos en esta base de acá,
eh, vamos a tratar de estar lo más cerca posible para poder pagar lo menos posible. Y en este caso, cuando subimos, bueno, no perder clientes, poder seguir atendiendo y pagar solo el periodo que necesito por ese gran utilización. Bueno, hay distintos patrones, ¿no? Acá dibujamos un patrón, digamos, que podemos decir que se respeta a lo largo del tiempo, ¿no? Se va repitiendo esta onda, pero bueno, puede haber diferentes patrones, ¿sí? Puede haber patrones donde, no sé, horarios de oficina, que yo requiero recursos durante un determinado periodo y sé que después lo pago. Bueno, si yo solo requiero recursos en esta parte del tiempo, ¿sí? Los asigno. Cuando no los utilizo más, los apago y cuando los vuelvo a necesitar, los vuelvo a encender. Entonces, si utilizamos los recursos de hardware por 8 horas de las 24, ¿por qué vamos a pagar por las 24? Paguémoslo por las 8. ¿Sí? Después, si sabemos que el fin de semana no se utiliza, bueno, no son 7 días, son 5. Y así podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, este es un patrón que se llama encendido y apagado que solo lo usamos cuando se requiere. ¿Sí? Después, nada, podemos tratar de ajustarnos a patrones de otro tipo, ¿sí? Un patrón que crece rápidamente, un patrón que tiene un pico inesperado o picos que ya sabemos, ¿no? La idea es que podamos tener de vuelta una arquitectura flexible, la cual podamos utilizar y escalar cuando la necesitamos y poder presentar esto como una solución definitiva o como parte de una solución definitiva a los problemas que venimos teniendo a lo largo del tiempo. Bien. Esta es una pequeña intro. Obviamente existen muchísimas más definiciones, existen muchísimos más puntos para poder analizar, como cuándo es una nube pública, privada, aspectos de seguridad, que lo vamos a ir tratando en los siguientes slides. Pero lo importante que quiero que se lleven de esta primera parte es, bueno, si conocemos o entendemos este nuevo concepto, ¿sí? Cómo esto empieza a impactar en las organizaciones, ¿sí? Cómo esto empieza a impactar en el trabajo diario, qué beneficios o qué desventajas y cómo lo tengo que trabajar, ¿sí? Entonces, esta es una pequeña frase que me parece muy relevante, que es, bueno, el cómputo en la nube va a permitir a las organizaciones operar con mayor agilidad, escalabilidad y eficiencia, ¿sí? Que nos va a obligar a transformar la forma en que se gestionan los recursos tecnológicos. Y ahora cuando veamos los casos en las próximas, digamos, grabaciones, vamos a ver qué cosas tengo que tener en cuenta para lograr que esta solución tenga sentido, en qué casos tiene sentido, cuáles son las ventajas y en qué casos tenemos que prestar otro tipo de atención. Entonces, vamos a repasar un poquito. Vamos a tratar de poder flexibilizar, automatizar y tener una agilidad operativa para acompañar la carga, ¿sí? De vuelta, despliegue rápido de soluciones, reducción del tiempo al mercado. Es decir, antes si yo quería montar un conjunto de servidores o un data center, tenía que comprar los recursos físicos, instalar el aire acondicionado, contratar a la persona, preparar el espacio, instalar los sistemas operativos, todo eso nos lo sacamos como responsabilidad y se lo entregamos a un proveedor de nube, ¿sí? Si somos inteligentes, podemos lograr optimización de costos, lo vamos a ver con los ejemplos, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a pagar solo por lo que utilizo, ¿sí? No necesitamos comprar la infra. Si no necesitamos en un momento, no lo utilizamos. Bueno, sabemos que tenemos de alguna manera recursos infinitos que podemos escalar, ¿sí? Para ajustar a la demanda. Y bueno, siempre estamos con tecnología, si quieren, más novedosa, ¿sí? Preparados para servicios nuevos, como inteligencia artificial, que ya estuvieron viendo con el equipo docente, con Juan Manuel y el resto de los chicos, y otras tecnologías para analizar datos y seguir automatizando. Recuerden, súper importante, yo tengo recursos para poder ser flexible, tengo que tener automatización, procesos que automaticen la creación y eliminación de esa infraestructura para poder escalar. Siempre es importante entender, ¿sí? Cuáles son los pasos, ¿sí? O qué requiero yo para poder empezar a llevar la carga que tengo o que no tenía o que, digamos, que ya existía en un servidor o en el desarrollo, ¿sí? Tengo que tener en cuenta al menos cuatro grandes etapas, ¿no? Lo que es la evaluación, la preparación, probar lo que funciona y lanzar o poner el producto a disposición de los usuarios. Es un pequeño resumen de esta imagen que ahora la vamos a ir atacando paso a paso, ¿sí? De vuelta, esto ya no tiene 6 meses, esto ya tiene casi 20 años, ¿sí? Y esto funciona en las empresas, en las universidades y en las distintas tecnologías que nos encontramos alrededor del mundo, ¿sí? Lo podemos tomar como un elemento de vuelta habilitador. ¿Por qué? Porque nos va a permitir flexibilidad. De vuelta, este término lo vamos a ver muchas veces.
y poder desarrollar diferentes entornos de producción, de prueba, entornos, borrar, eliminar, volver a cargar, ¿no? Entonces, tenemos un entorno que obviamente hay que pagar por lo que utilicemos, pero podemos decidir continuar desarrollando nuevos productos solo con una porción del costo y del tiempo que necesitamos. De vuelta, cuanto más madura sea la empresa, ¿sí? Podemos entender a la empresa y las personas con las que vamos a trabajar, vamos a poder lograr un impacto mucho más rápido en lo que queremos, ¿sí? Pero obviamente necesitamos, ¿sí? Poder adaptarnos con una estrategia. Es decir, esto que vemos a la derecha, ¿no? Bueno, qué es lo que queremos migrar? ¿Entendemos qué es el riesgo que vamos a llevar adelante? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Sí? ¿Cómo voy a preparar todo esto para irme, para migrar, ¿sí? O para desarrollar el producto en la nube, ¿sí? Entonces, todas estas son las preguntas que hay que hacerse y que hay que ir respondiendo, ¿no? Necesito todo, necesito una parte. ¿Qué voy a migrar? ¿La aplicación core o los servicios satélites? ¿Sí? Bueno, todo esto es lo que tenemos que ir trabajando a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Es necesario rediseñar algo? ¿Es necesario crear un nuevo producto directamente y tomar más ventaja de estos desarrollos? ¿Sí? Si me quiero ir de la nube, ¿qué tengo que tener en cuenta, ¿no? Bueno, todas estas preguntas son las que un analista, ¿sí? Va a ir desarrollando y va a ir respondiendo a lo largo del tiempo. Este es un gráfico de resumen. Está tomado de AWS en este caso, ¿sí? Pero digo, puede ser AWS, puede ser cualquier otro proveedor, ¿sí? Amazon Web Service, puede ser Azure, puede ser Google, puede ser cualquiera de los proveedores que hoy están en la nube, más grandes o más chicos. Pero sí tiene una gran, digamos, una gran separación, que son estos dos colores. Es decir, qué es lo que me va a proveer el proveedor del servicio cloud, valga la redundancia, y qué es lo que nosotros como equipo de trabajo vamos a utilizar. Entonces, como ven en lo naranja, ya nos vamos a olvidar del hardware y de la infraestructura. Nosotros le vamos a pedir acceso al hardware de ellos, le vamos a pedir prestado hardware de ellos, y nosotros partimos de ahí hacia arriba, ¿sí? Ellos van a tener un control, van a tener un conjunto de servicios que nos van a brindar, ¿sí? Como distintas zonas donde yo puedo poner el servicio, donde yo puedo tener servicios de disaster recovery. Tengo un montón de cosas que nos van a ayudar, ¿sí? CDNs para acelerar el tráfico, SDKs para desarrollar el código, bueno, un montón de cosas que nos van a dar ellos, que obviamente por eso nosotros pagamos, y nosotros vamos a empezar a construir a partir de eso. Es decir, ya no pensamos en ir a comprar el hardware, ya no pensamos en instalar los cables de red, eso ya queda fuera. Entonces, tenemos un modelo de responsabilidad compartida. Ellos se ocupan del hardware y de una capa, y nosotros construimos las aplicaciones o los servidores por encima de ellos, ¿sí? Obviamente, todos los costos asociados con este mantenimiento, actualización, reparaciones, nosotros nos los sacamos de encima, o sea, lo vamos a pagar por el pago por uso, pero nosotros nos olvidamos completamente de esa administración. Y con el tiempo vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de vuelta a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto va a tener esto en la organización? ¿Sí? Entonces, vamos a poder almacenar, ejecutar, procesar datos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, a través de sensores industriales, servicios, accesos de usuario, trazabilidad de recursos, ¿sí? Un montón de cosas que vamos a poder construir sobre estos servicios. Para eso, de vuelta, tenemos la capacidad de poder escalar de estos recursos bajo demanda, reducir los costos fijos. ¿Por qué? Porque ya no tengo que comprar ese hardware. Lo voy a poder alquilar, voy a poder alquilar estos recursos, ¿sí? Y de vuelta, si quiero hacer desarrollos y servicios nuevos, vamos a poder acceder y acelerarlo. Este grafiquito es muy simple, pero digo, yo quiero almacenar, quiero ejecutar, quiero procesar, quiero transformar. Bueno, puedo escalar, puedo crear cajitas, ¿sí? Recursos a lo largo del tiempo. Ya vamos a pasar a una segunda parte, que la idea es que podamos ver distintos casos, ¿sí? Que nos ayuden a entender qué impacto, ¿sí? Real puede tener esto a lo largo del tiempo y a lo largo de distintos escenarios, tratando de tomar simples casos, simples escenarios, simples casos de uso, simples recursos, que ustedes puedan ver qué ventaja tiene para empezar a pensar en esto, porque al final, como equipos de trabajo, sí tenemos que pensar dónde está el punto de inflexión y qué ventaja le podemos sacar. Así que bueno, ahora vamos a arrancar con esto, nos vemos en la segunda parte para trabajar 6 casos
de ejemplo que nos van a permitir entender un poco mejor cómo se lleva esto a la práctica.